Psicología de la motivación. Introducción al estudio de la psicología de la motivación. Vamos a poner el objetivo. El objetivo de este capítulo es definir y ubicar la asignatura de la psicología de la motivación dentro del marco de la psicología. Distinguiremos la psicología científica de otras psicologías. Estudiaremos los diferentes enfoques o corrientes y descubriremos las diferencias entre psicología básica y psicología aplicada, además de apartados históricos. ¿Qué es la psicología? ¿Qué diferencia hay entre psicología del sentido común y la psicología que realizan los psicólogos? La diferencia se encuentra en el método de que nos servimos para indagar dichos hechos. Para explicar los hechos del sentido común, la mayoría de la gente parte de su propia experiencia, que luego generaliza, o en ocasiones acepta las experiencias proporcionadas por los demás. En cambio, para describir los hechos científicos, un investigador imparcial tendría que hacer observaciones sistemáticas, en condiciones tan claras que éstas puedan ser comprobadas por otros investigadores. Los hechos empíricos que utiliza la ciencia se manifiestan y se registran siempre de la misma manera, con el fin de conseguir que cualquier observación pueda ser comparada directamente con las demás. En psicología no son los hechos empíricos lo que más cuenta, sino cómo estos fueron obtenidos y registrados. La tarea del psicólogo es establecer un conjunto de hechos a través de medios sistemáticos, tratando de determinar cuáles son las condiciones responsables de las acciones observadas, registrando todo con suma claridad, con el fin de establecer un núcleo principal de hechos científicos seguros. Los psicólogos intentan descubrir las leyes generales que de forma ordenada pudieran explicar la diversidad de conductas en la actividad del ser humano. Vamos a ver la definición de psicología. El término psicología procede de las palabras griegas psique y logos, que hacen referencia respectivamente al alma, entendida en un sentido general como lo que anima o da vida al cuerpo, y al tratado o ciencia de ese objeto. Etimológicamente, la palabra psicología significaría la ciencia del alma. No es hasta finales del siglo XIX cuando William James la definió como la ciencia de la vida mental, de sus fenómenos y de sus condiciones. La psicología se centraba principalmente en las experiencias internas de la conciencia, es decir, estudiaba las sensaciones, los sentimientos y los pensamientos. Los psicólogos de aquella época buscaron la información en las experiencias conscientes de sus pacientes, en respuesta a distintos estímulos. Desde el comienzo del siglo XX, la definición de psicología sufrió un nuevo cambio, pasando a ser la ciencia de la conducta. Los psicólogos conductistas criticaron el hecho de que no se podía observar una sensación, un sentimiento o un pensamiento, pero en cambio, lo que sí se podía observar directamente era de qué modo los estímulos externos del ambiente afectaban a las conductas externas y manifiestas del ser humano. A partir de 1960, la psicología vuelve a rescatar los procesos conscientes e inconscientes. Los psicólogos cognitivos estudiaron cómo nuestra mente procesa y retiene la información y cuáles son los procesos psicológicos implicados. Y se volvió a definir nuevamente como la ciencia del comportamiento y de los procesos mentales. A finales del siglo XX, la psicología obtuvo un gran avance, gracias a la introducción de nuevas tecnologías de investigación y también a la incorporación de nuevos campos de indagación,
por lo que se hizo necesaria una nueva redefinición de la misma, pasando a llamarse como la ciencia de la conducta y de los procesos mentales. Esta definición no reflejaría toda su amplitud y profundidad, por lo que al final se definió formalmente como la ciencia que estudia la conducta de los individuos y sus procesos mentales, incluyendo en ella los procesos internos de los individuos y las influencias que se producen en su entorno físico y social. Podemos matizar esta definición en los siguientes puntos. La psicología es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Es una ciencia porque utiliza el método científico. ¿Para qué? Para sacar conclusiones de sus investigaciones. La psicología estudia la conducta, interesándose por los procedimientos por los cuales los individuos se adaptan a su entorno natural. La psicología estudia el comportamiento de los individuos y animales, ellos en su hábitat, pudiendo estudiarse en su hábitat natural o en las condiciones controladas de un laboratorio de investigación. La psicología estudia los procesos mentales. ¿Para qué? Para entender los diferentes actos humanos. Los procesos mentales son aquellas actividades de los seres humanos que se producen de forma interna y privada. Pensar, razonar, crear, soñar. Y la psicología también estudia las influencias que tanto el entorno físico como el entorno social en que se mueve el individuo afectan a su comportamiento y a sus procesos mentales. Mientras que la psicología se interesa principalmente por la conducta de los individuos, la sociología estudia el comportamiento de las personas en grupo o en una institución y se diferencia de la antropología en que ésta se centra en el estudio del comportamiento en diferentes culturas. Psicología científica. La psicología científica es aquella ciencia empírica que va a contrastar sus proposiciones con los hechos, combinando los conocimientos empíricos con los racionales y ofreciendo una serie de conocimientos de carácter sistemático, que son completos, explicativos, coherentes y sin contradicciones internas ni externas. La psicología científica se distingue del resto de la psicología en que éstas no utilizan el método científico. Se puede definir la ciencia como el conjunto sistemático de hechos empíricos que se hallan integrados u ordenados de una manera específica. El primer objetivo de la ciencia es describir y clasificar los hechos empíricos según las características que presenten, y el segundo objetivo es explicarlos y predecir esos hechos empíricos por el descubrimiento de sus relaciones causales. El método de la psicología científica consiste principalmente en la observación sistemática, la descripción rigurosa y la investigación experimental directa, para reunir información y posteriormente organizarla. La misión de la psicología científica es, pues, establecer un conjunto de reglas que guíen el estudio de los hechos empíricos. Para ello, se propone determinar con un lenguaje preciso y, a ser posible, matemático, las reacciones objetivamente observables de los seres vivos que se encuentran en determinadas situaciones. Estas reglas habilitan a sus investigadores para comunicar sus resultados a otros y asegurarse de que otros puedan replicar sus procedimientos con el fin de poder comparar sus resultados. Los objetivos de toda ciencia son describir, predecir y explicar los hechos. Los psicólogos científicos intentan describir ¿el qué? El comportamiento. Explicarlo, predecirlo y, por último, modificarlo,
para mejorar el nivel de vida de la persona y de la sociedad en general. Hablemos de los enfoques de la psicología. Los enfoques más importantes son los que vamos a nombrar ahora, pero cuidado, no siendo todos ellos científicos. Entre los enfoques más importantes nombramos el enfoque conductista, el cognitivo, el biológico, el psicodinámico, el humanista, el evolucionista y el sociocultural. Hablemos del enfoque conductista. Este enfoque se centra en el estudio de la conducta observable, considerando que ésta está determinada principalmente por la estimulación exterior. Los conductistas rechazan las explicaciones mentalistas y no tienen en cuenta ni las emociones ni las raíces biológicas de la conducta. Analizan los efectos del ambiente porque predicen el comportamiento y predisponen al organismo para dar o no una respuesta, y observan la respuesta conductual para terminar examinando las consecuencias observables de esa respuesta. La conducta observable es su principal objeto de estudio, ya que es el acto a entender, predecir y controlar. Esto en cuanto al enfoque conductista. Hablemos del enfoque cognitivo. Este se presenta como una alternativa al enfoque conductista y se centra en el estudio del pensamiento y de todos los procesos cognitivos o de conocimiento, como son atender, pensar, recordar y comprender. Este enfoque considera que el pensamiento es a la vez causa y resultado de los actos. La conducta solo en parte está determinada por los acontecimientos previos del entorno y por las consecuencias de las conductas anteriores. No se puede comprender la conducta sin atender a los procesos cognitivos, puesto que muchas conductas son el resultado de formas totalmente novedosas de pensar. Los psicólogos en esta corriente estudian los procesos mentales superiores como la percepción, la memoria, el lenguaje, la solución de problemas y la toma de decisiones, y se interesan sobre cómo razonan, recuerdan, comprenden el lenguaje, solucionan problemas, interpretan los acontecimientos y elaboran creencias. Domina la psicología contemporánea actual este enfoque, el cognitivo. El enfoque biológico se centra en las relaciones entre la conducta y los mecanismos cerebrales, buscando las causas del comportamiento en la actividad de los genes, el cerebro y los sistemas nervioso y endocrino. La actividad de nuestro cerebro y otras partes del sistema nervioso, las hormonas secretadas por nuestras glándulas y los cambios corporales que inducen son procesos que están íntimamente vinculados a lo que hacemos, pensamos, sentimos o decimos. Este enfoque se centra en los efectos del cuerpo sobre la conducta, los sentimientos y los pensamientos. El funcionamiento de un organismo se explica con estructuras físicas y procesos bioquímicos subyacentes, de forma que las experiencias y conductas se entienden como el resultado de actividades químicas y eléctricas que tienen lugar en y entre las células nerviosas.